Hola Iglesia, qué bendición estar juntos y compartiendo este tiempo en torno a la palabra de Dios, descubriendo qué es lo que Dios quiere enseñarnos para que vos y yo lo podamos llevar a nuestro diario vivir. La historia de la humanidad nos ofrece ejemplos de grandes personalidades que, ocupando las más altas posiciones, han mostrado un enorme sentido o deseo de superioridad. Un caso de esto es lo que dio lugar al que el mes de agosto tenga 31 días. Julio César había dado a uno de los meses del año su propio nombre. Cuando subió al trono el emperador Augusto, quiso hacer lo mismo, llamando al siguiente mes Augustus, o sea, agosto. Pero sucedido que dicho mes tenía en aquellos tiempos tan solo 30 días. Y él, claro, no quería ser menos que su antecesor. Por tal motivo, el emperador dio orden de quitar un día al mes de febrero, que entonces tenía 29 días, excepto los años bisiestos, y añadirlo al mes que llevaba su nombre. Así ha quedado hasta nuestros días. La historia también da cuenta que Alejandro Magno, al terminar su campaña victoriosa al continente asiático, lloró de tristeza, porque no quedaba otro mundo para conquistar, según él creía. Hasta tal punto, dice uno de sus biógrafos, el sentido o deseo de superioridad puede hacer infelices a los hombres más afortunados. Y la pregunta que yo me hago es: ¿qué elementos pueden brindarle al ser humano un sano y verdadero sentido de superioridad? Déjame decirte esto: no lo puede hacer el dinero. Jay Gould, el multimillonario norteamericano, al morir dijo lo siguiente: supongo que soy el hombre más miserable de la tierra. No lo puede hacer tampoco el placer. Lord Byron, quien vivió una vida de placeres y comodidad, escribió al morir lo siguiente: el gusano, las llagas y la pena son solo míos. Finalmente, no lo puede hacer la posición y la fama. Lord Beaconsfield disfrutó de las dos cosas en buena proporción, pero escribió en el final de su vida: la juventud es una equivocación, la adultez es una lucha, la vejez es una pena. Y yo quisiera llevarte en esta noche a observar la historia de un hombre que, en medio de la adversidad que le tocó vivir, en medio del contexto que le tocó vivir, en medio de las circunstancias que le tocó vivir, demostró verdaderamente ser un hombre de espíritu superior. Demostró, en definitiva, haber entendido qué significaba tener un sano y verdadero sentido de superioridad. Por eso quiero titular la reflexión en esta noche: 5 características de un hombre con espíritu superior. Él se llamaba Daniel y su historia la vamos a observar juntos en Daniel capítulo 6, versos 1 al 28. Acompáñame en la lectura, Daniel capítulo 6, versos 1 al 28. Y dice así la palabra: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno,
a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron: Rey Darío, vive para siempre. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real y le preguntaron: ¿no has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey fue a su palacio y se acostó en ayuno. Ni instrumento de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden al rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones,
ellos, sus hijos, sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro, el persa. Tenemos que entender que Babilonia toma cautivo al reino de Judá y lleva a su propio territorio, aparte de los pobladores más relevantes que el reino de Judá tenía. Entre ellos estaba Daniel y 3 de sus más íntimos y cercanos amigos. Apenas ellos llegan, ya empiezan a compartir el ámbito de los gobernantes, el ámbito de la gente poderosa. Sin embargo, no bien comienza la historia, se nos dice que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Sabía que el ámbito donde se movía no era un ámbito fácil y decidió no contaminarse con él. Pero lo que me llama la atención es que acto seguido la palabra de Dios dice que todo el ámbito político vio paradójicamente con buenos ojos a la persona de Daniel. No bien corre la historia, Daniel interpreta un sueño del rey Nabucodonosor que ningún otro podía llegar a interpretar y comienza a escalar en ese ámbito difícil donde le tocaba vivir. Pero ese rey no era fácil, era un rey que le gustaba recibir reconocimiento por parte del pueblo. Y Daniel tiene que batallar una y otra vez en este sentido. Sus 3 amigos no la pasaron mejor. En algún momento incluso fueron a un foso lleno de fuego. Sin embargo, nada les ocurrió porque el Señor estaba con ellos. Finalmente, quien sucede a Nabucodonosor fue Belsasar y descubre que una pared de aquel lugar tenía una escritura. Nuevamente nadie podía interpretarla. Y entonces llamó a Daniel, que con la ayuda del Señor pudo hacerlo. Y Daniel siguió creciendo en medio de ese ámbito difícil. Belsasar muere y es entonces que el rey Darío toma la posta y nos encontramos con el pasaje que acabamos de leer. No bien comienza el rey Darío a gobernar, decide, me imagino, rearmar esa estructura de gobierno. Coloca 120 sátrapas que gobernasen sobre el reino y por encima de ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno de ellos para que diesen cuenta al rey. Te cuento todo esto para poder concluir que la primer característica que debemos destacar es que un hombre con espíritu superior no tiene temor a estar entre pecadores, porque sabe dónde está parado. Daniel estaba en un ámbito que le era adverso, era un ámbito extranjero, era un ámbito que no tenía absolutamente nada que ver y estaba rodeado de hombres que estaban muy lejos de temer a Dios. Sin embargo, él no tenía temor a esto, porque sabía dónde él estaba parado. Generalmente observamos 2 tendencias extremas en este sentido. Y justamente como son extremas, son malas. Están aquellos que con el pretexto de identificarse con el mundo,
terminan siendo uno más de ellos. Ellos deberían recordar las palabras del profeta Jeremías cuando le dice al pueblo de Israel: conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Pero en el otro extremo están aquellos que en el afán de mantener su santidad se aíslan de su propio entorno. Y estos deberían recordar la oración que Jesús hizo intercediendo al Padre por sus discípulos. Allí en Juan capítulo 17, cuando le dice al Padre: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Déjame decirte que aquellos que se instalan en ambos extremos no logran llegar a su entorno con el mensaje del Evangelio. Unos porque están demasiado cerca y otros porque están demasiado lejos. El apóstol Pablo afirma en su carta a los romanos: todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero a continuación se pregunta: ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se los diga? ¿Y cómo oirá alguien a contarles sin ser enviados? Qué hermosos, dice él, son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. En definitiva, dijo: qué hermosos son los pies de los que no tienen miedo a estar entre pecadores, porque saben dónde están parados. Y si alguien vivió esta experiencia, fue el Señor Jesús mismo. Claro, Él era Dios hecho hombre. El Evangelio de Lucas en el capítulo 19 nos relata que está pasando en medio de una multitud que le agolpaba porque quería verlo, quería oírlo, quería disfrutar sus enseñanzas. Y sin embargo Jesús desvía su mirada de esa multitud y se fija que arriba de un árbol sicómoro había un personaje despreciable. Se llamaba Zaqueo, era jefe de publicanos. Te lo explico simple. El publicano era un judío que cobraba impuesto a sus compatriotas para dar tributo al imperio romano. Es decir, le robaba a sus propios compatriotas para complacer y sacar tajada de ese imperio que sojuzgaba a los judíos. Sin embargo, Jesús le dijo algo desopilante. Le dijo: Zaqueo, bájate de donde estás, porque es necesario que pose yo en tu casa. ¿Era necesario para Dios, hecho hombre, posar en la casa de un hombre despreciable de aquella sociedad? Sabemos, porque conocemos el final de la historia, que le era definitivamente necesario, porque entró a su casa y produjo en Zaqueo convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y él aclaró que todo aquello que había robado sería devuelto, cuadruplicado. Jesús mismo lo expresó en el final del relato. Él dice: porque el Hijo del Hombre, es decir, él mismo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero Jesús lo vivió también en el momento que va del sur de una región al norte de otra región. Y dice el texto que, de vuelta a la misma expresión, le era necesario pasar por Samaria. ¿Le era necesario realmente pasar por Samaria, geográficamente hablando? Déjame decirte que los judíos que iban de sur a norte o de norte a sur atravesaban 2 veces el río Jordán por el costado con tal de no atravesar la zona de Samaria. La querían evitar. Sin embargo, Jesús necesitaba
pasar por esa zona porque necesitaba encontrarse con una mujer con la cual se iba a identificar. Una mujer que tenía por lo menos 3 características. Era mujer, era samaritana, es decir, enemiga de los judíos, pero era una mujer de dudosa moral. Se lo dijo Jesús: 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Podía Dios hecho hombre identificarse con esa mujer que nada tenía que ver con él? Jesús comienza el diálogo de una manera brillante. Le dice a la mujer: vos tenés algo que yo necesito. Vos tenés algo que yo necesito, porque vos tenés agua y yo tengo sed. Necesito de vos. Sabemos cómo continúa esa jugosísima historia, porque allí se desarrolla un diálogo y por el testimonio de Jesús a la mujer y el de la mujer al pueblo, todo ese pueblo creyó en Jesús como el Mesías que habría de venir. Por eso quiero preguntarme en esta primer característica: ¿suelo aislarme de mi contexto? ¿Solés aislarte de tu contexto para de esa manera mantener tu santidad? Hay una segunda característica que la vida de Daniel nos demuestra, y es que un hombre con espíritu superior no pasa desapercibido. Un hombre con espíritu superior no pasa desapercibido. En medio de ese ámbito de poder donde Daniel se empezó a mover, como dije yo, obtuvo gracia delante de los ojos del rey, al punto tal que el rey pensó en poner a Daniel por sobre todo el reino. Jesús mencionó allí en el Sermón del Monte 2 elementos: la sal y la luz. Dijo primeramente: ustedes son la sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Puede lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Déjame decirte que la sal es aquel elemento que le da sabor a los alimentos. La sal no es el alimento. La sal simplemente le da consistencia al alimento. La sal se deja sentir sobre el alimento condimentado. En definitiva, la sal lo vuelve sumamente atractivo. Pero si ésta pierde su sabor, la descartan y la pisotean como algo que no tiene ningún valor. Déjame decirte, sin lugar a dudas, que la analogía es clara. Pero también dijo Jesús: ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en casa. ¿Tendría sentido esconder una luz? Sería un disparate. Perdería el propósito por el cual fue diseñada. Con lo cual podríamos concluir que sería un despropósito que vos y yo pasemos desapercibidos en medio de nuestro contexto. Por eso yo quiero preguntarme si estoy pasando desapercibido en medio de mi entorno o si mi presencia se hace sentir. Tercer característica que observamos en la vida de Daniel es que un hombre con espíritu superior es una persona íntegra. Dice el texto que buscaron ocasión para
acusar a Daniel, pero no hallaban ocasión alguna o falta porque él era fiel. Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Dicho de otra manera, él era un hombre. La palabra integridad viene de la misma raíz latina que entero y sugiere la totalidad de la persona. Una persona de integridad vive correctamente, no está dividida, ni es una persona diferente en circunstancias diferentes. Una persona de integridad es la misma persona en privado que en público. Para definirlo a través de un refrán popular, yo diría que soy íntegro cuando entre el dicho y el hecho no tengo trecho. Dicho de otra manera, cuando con mis actos soy exactamente lo mismo que digo ser con mis palabras. Cuando falleció el doctor Raúl Alfonsín, el primer presidente que tuvimos de este periodo democrático, le hicieron un reportaje al actor Luis Brandoni, que fue asesor cultural de su gobierno, y le pidieron un ejemplo de cómo recordar o cómo ejemplificar la vida de Alfonsín. Y él recordó el verano de 1988, yo lo recuerdo muy bien, cuando hubo los primeros apagones programados, porque había escasa energía. Y se le pidió al pueblo, por favor, que los respete. En uno de esos apagones, Brandoni lo va a ver a Alfonsín, a la Casa Rosada. Entra a su despacho y descubre que las puertas del despacho estaban abiertas y Alfonsín estaba con un ventilador dándole de frente y todo su rostro empapado en transpiración. Brandoni le dice: presidente, ¿cómo es que usted, siendo quien es, no pone su aire acondicionado para tener confort? Y Alfonsín le contesta a Brandoni: no le puedo pedir al pueblo que haga cosas que yo mismo no estoy dispuesto a hacer. No le puedo pedir al pueblo que sea íntegro si yo mismo no lo soy primero, cueste lo que eso cueste. Ahora la pregunta es: ¿cuándo no soy íntegro? Jesús lo ejemplificó describiendo a los religiosos de su época, grandes personajes, escribas y fariseos. Y dijo a la gente acerca de ellos: todo lo que digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren las. Hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen, porque dicen y no hacen. Un gran pensador dijo en este sentido: no hay peor cosa que un buen consejo seguido de un mal ejemplo. Y quiero confesarles algo, y es que mientras preparaba la reflexión, no me di cuenta de una verdad, y es que para ejemplificar la integridad usé el ejemplo de un político, y que para ejemplificar la falta de integridad utilicé el ejemplo de un grupo de religiosos. Qué paradójico, ¿no? El apóstol Santiago se refirió a la persona que no vive en integridad de esta manera: su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Marcos Vidal, en una de sus extraordinarias canciones, lo expresa de esta manera: no hay compromiso bilateral, ¿estás dentro o simplemente no estás? ¿Estás en la barca o te hundes en el mar? Pero no puede haber bilateral.
Lo digo en palabras sencillas, no podemos darnos el lujo de jugar a dos. Por eso sería interesante que en esta tercera característica nos preguntemos si vos y yo somos conocidos en nuestro círculo de contactos como una persona íntegra. ¿Somos conocidos, vos y yo, por ser íntegros en nuestro diario vivir? Cuarta característica. Un hombre con espíritu superior mantiene una profunda relación con Dios, sea cual sea la situación que le toque vivir. Un hombre con espíritu superior mantiene una profunda relación con Dios, sea cual sea la situación que le toque vivir. Sabemos que hicieron hacerle una cama a Daniel y se dieron cuenta que como era tan íntegro, el único tema con el que podían llegar a hacerlo caer era en relación a su Dios. Y utilizaron para esto al rey Darío como chivo expiatorio. Y le dijeron, mirá, queremos que firmes un edicto de que realmente todo el pueblo te debe adorar. Le doraron la píldora y sabían que en este sentido lo iban a hacer caer a Daniel. No había ninguna duda por las características que Daniel tenía, ¿no? Existen dos tendencias en este sentido. En primer lugar, está aquel cristiano que mantiene una íntima relación con el Señor, pero que cuando viene la crisis, la... Y está aquel cristiano que no mantiene una íntima relación con el Señor, pero que cuando llega la crisis corre desesperadamente al Señor para encontrar una respuesta de su parte. Y Daniel no se inclinó por ninguna de las dos, porque él había hecho de la comunión íntima con el Señor su estilo de vida. Por eso cuando se entera que le hacían una cama, él fue a su habitación, abrió las ventanas que daban a Jerusalén y empezó a orar 3 veces al día. Hasta acá no sorprendería nada, porque vos y yo, si hubiésemos caído en una trampa como la que cayó Daniel, hubiésemos hecho exactamente lo mismo. Hubiésemos clamado al Señor para que nos libere. Pero las últimas 5 palabras del verso 10 nos dicen algo poderoso. Dice, como solía hacerlo antes. Entró a su habitación y oró fervorosamente 3 veces al día, como lo solía hacer antes cuando estaba en Jerusalén y su vida era un éxito continuo. Oró 3 veces al día como cuando llegó a Babilonia y fue puesto muy en alto. ¿Sabés por qué? Porque su intimidad con el Señor no estaba sujeta a su situación particular de ese momento. Él había hecho de su relación personal con el Señor un estilo de vida. Y esto definitivamente hacía la diferencia en él. Cuando nosotros observamos la biografía de los hombres que Dios usó enormemente, diría yo, a lo largo del siglo XVIII, XIX y XX, aquellos que Dios utilizó como protagonistas de los grandes avivamientos en la historia del cristianismo, nos vamos a encontrar que todos ellos eran muy distintos unos de otros. Algunos eran grandes intelectuales, otros eran hombres muy poco formados, algunos eran muy elocuentes y otros eran poco elocuentes. Algunos provenían de familias distinguidas dentro del Evangelio y otros se habían convertido siendo jóvenes o adultos, pero todos ellos tienen un denominador común. Habían entendido que la vida de intimidad con Dios en lo privado repercutía más tarde en su accionar en público. Uno de ellos se llamó Jonathan Edwards. Vivió nada más que 55 años,
pero Dios lo utilizó para provocar uno de los más grandes avivamientos en Nueva Inglaterra, en la costa este-norte de los Estados Unidos. Su biografía, una corta que he leído, dice que era un hombre muy poco carismático, tanto en su mensaje como en su carácter. Era un hombre muy alto, con un rostro muy llamativo. Dice que ponía una de sus manos sobre el púlpito y sobre la otra tomaba el texto bíblico. Sin embargo, cuando él empezaba a predicar, había una convicción de pecado, de justicia y de juicio en ese lugar que provocó uno de los más grandes avivamientos de la historia. Y aquellos que conocieron en intimidad a este hombre reconocen que la clave no estaba en su elocuencia, no estaba en su oratoria, la clave estaba en el tiempo de intimidad que pasaba por Dios. Predicó uno de los más famosos sermones de la historia: pecadores en manos de un Dios airado. Mensaje que se recuerda a lo largo de toda la historia. Cuando pensamos en ejemplos como estos, y hay tantos más, sería bueno que nos preguntásemos si mi relación personal con el Señor está dependiendo de las circunstancias que me tocan vivir, o si mi relación personal con el Señor es profunda, más allá de las circunstancias por las que tenga que atravesar. Quinta y última característica de Daniel es que un hombre con espíritu superior es un hombre de influencia. No puede ser menos que un hombre de influencia. Cuando pescan a Daniel orando, todos conocemos el desenlace de la historia. El rey, qué paradójico, quiso salvarlo, pero ya había caído en la trampa de los sátrapas y gobernadores y tuvo que introducirlo en el foso de los leones. Se levantó por la mañana, fue a verlo y se dio cuenta que Daniel estaba intacto. Lo hizo sacar del pozo, depositó en el pozo a todos los sátrapas y gobernadores que fueron destruidos instantáneamente y paradójicamente dio una ordenanza a todo el reino. El rey da una ordenanza al pueblo de reconocer como Dios verdadero al Dios de Daniel. Jesús mencionó dos elementos en los evangelios: la semilla de mostaza y la levadura. Dijo en primer lugar: el reino de los cielos es como una semilla de mostaza sembrada en un campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Crece hasta llegar a ser un árbol y vienen los pájaros y hacen nido en las flores. Entendamos que la semilla de mostaza es pequeña. Es paradójicamente la más pequeña. Tiene una apariencia insignificante. En la época de Jesús era considerada prácticamente una plaga muy difícil de erradicar. Atraía todo tipo de pájaros. Comienza siendo pequeña, pero crece hasta convertirse en un árbol que termina afectando positivamente e influyendo a todo su entorno. La analogía nuevamente es clara. Pero dijo también Jesús: el reino de los cielos es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan. Aunque puso solo una pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. Entendamos que la porción de levadura que esta mujer utilizó fue pequeña. No necesitó de grandes cantidades. Esa pequeña porción fue suficiente para que la levadura se haya hecho sentir sobre toda la masa. Perdón por mi repetición.
definición, pero la analogía es clara. Y yo quiero preguntarme, entonces, ¿estoy siendo un cristiano de influencia en mi contexto, en mi entorno más próximo? Y acá no me estoy preguntando qué tan bien le caigo a la gente, ¿eh? O si piensan que soy o no un cristiano respetable. Estoy intentando ir un paso más allá y preguntarme si estoy influenciando con el mensaje del Evangelio a aquellos que me rodean. El relato que nos ocupa esta noche concluye diciendo que Daniel prosperó durante el reinado de Darío y el reinado de Ciro, el persa. La historia nos permite observar que ese prosperar, y me encanta la palabra prosperar porque nos habla de algo integral, ese prosperar de Daniel tenía que ver con su profunda relación con el Señor, que se tradujo más tarde en cómo afectó positivamente a todos aquellos que le rodeaban. Este concepto me hace acordar a la cruz, porque la cruz nos remite a una relación vertical con el Señor que se traduce en una relación horizontal con aquellas personas que nos rodean. Yo quisiera terminar con una oración que tiene forma de canción, pero que hoy te invito a que la hagamos nuestra oración. Y voy a empezar por la segunda parte de esta oración, porque es una pregunta. Y dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Entonces el coro dice, enciende una luz, déjala brillar. La luz de Jesús que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar. Ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad. Amén. Que el Señor te bendiga y que tengas una muy buena semana. Les invito a que me ayuden a proclamar esta verdad, que queremos vivir como familia, queremos ser gente que hable del amor del Señor en todos lados y por siempre también. A ver, ayúdenme a decir. Sobre montañas y el mar, tu río corre para el mar, y al abrir mi corazón el sanador libre me hará. Estoy feliz en la verdad y a ti mis manos alzaré, por eso siempre cantaré de cuando viniste en mí. Cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre, Jesús, cantaré de tu amor por siempre. Sobre montañas y el mar, tu río corre para el mar, y al abrir mi corazón el sanador libre me hará. Estoy feliz en la verdad y a ti mis manos alzaré, por eso siempre cantaré de cuando viniste a mí. Cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre. Y estamos cantando. Y
dicen que es locura, pero cuando el mundo